Hola maestro y compañeras, mi nombre es Rodríguez Rivero Drenitzel, soy del segundo B, laboratorista químico de la escuela Cebetis 29. Hoy les voy a hablar sobre el calor y la energía interna. Espero y este tema sea de su agrado, se los mostraré con diapositivas. Espero les guste. ¿Qué es el calor y la energía interna? El calor es una forma de energía que se transfiere de manera espontánea entre distintas zonas de un cuerpo o desde un cuerpo hacia otro. En termodinámica, calor significa transferencia de energía. Esta transferencia siempre tiene una dirección definida por la diferencia de temperatura entre los cuerpos. El calor fluye del cuerpo más caliente al más frío de manera de llegar a una temperatura de equilibrio. El calor se puede transferir en tres formas. La primera, radiación térmica. El calor se propaga a través de ondas electromagnéticas. Todos los cuerpos emiten calor de esta forma, al menos que estén en una temperatura igual al cero absoluto, 0 Kelvin. La segunda es conducción térmica. El calor se transmite por la agitación de las moléculas, lo que provoca que la temperatura incremente, que los líquidos se evaporen, que los sólidos se fundan y que los cuerpos se dilaten. La tercera es la convección térmica. El calor se transfiere por medio del movimiento de un fluido, como puede ser un gas y un líquido. Por ejemplo, al calentar agua en una cacerola, la proporción que está en contacto con su base asciende al calentarse, mientras que el agua de la superficie desciende por los lados al enfriarse y ocupa el lugar que dejó la porción caliente. Unidades de calor. Como el calor es transferencia de energía, puede ser medido como ganancia o pérdida de energía. Por eso se le puede medir con la misma unidad que a cualquier otro tipo de energía. El joule, que además del calor sirve para medir trabajo y energía. Existen dos unidades de calor. La caloría. Su abreviación es cal y representa la cantidad de energía que se necesita para incrementar 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. La segunda es kilocaloría. Caloría, su abreviación es cal y representa la cantidad de energía que se necesita para incrementar. Diferencia entre calor y temperatura. El calor y la temperatura son cosas distintas, aunque están estrechamente relacionadas entre sí. El calor es la transferencia de energía térmica que pasa de un cuerpo y que tiene mayor temperatura a uno de menor temperatura. La temperatura, por otro lado, es la magnitud física que mide el estado térmico de un cuerpo y la energía cinética de las moléculas que lo componen. La temperatura dentro del Sistema Internacional de Unidades se puede medir a partir de 3 escalas diferentes: Kelvin, Celsius y Fahrenheit. Tipos de calor. Latente. Es la energía necesaria para modificar la fase de determinado volumen de una sustancia, es decir, su estado sólido, líquido o gaseoso. En el cambio de estado de sólido a líquido, el calor latente se denomina difusión. En el cambio de estado el líquido al gaseoso, el calor latente se llama calor de vaporización. Estas transiciones se dan sin cambios de temperatura. Número 2. Sensible. Es el calor que genera una modificación en la temperatura del cuerpo que lo percibe, pero que no interfiere en su estructura molecular ni produce cambios de fase. Seco. Se consiste en un método térmico de esterilización que genera en los microorganismos que se conforman al cuerpo un efecto similar al horneado. Por consiguiente, es el específico. Se trata de la cantidad de calor necesaria para incrementar en 1 grado la temperatura de 1 gramo de masa de un compuesto. Específico molar. Se trata de la cantidad de calor necesaria para incrementar en 1 grado la temperatura de 1 mol de masa en un compuesto. ¿Qué es la energía interna?
La energía interna se define como la energía asociada con el movimiento aleatorio y desordenado de las moléculas. Esta es una escala separada de la energía macroscópica ordenada, que se asocia con los objetivos en movimiento. Se refiere a la energía microscópica invisible de la escala atómica y molecular. Por ejemplo, un vaso de agua a temperatura ambiente sobre una mesa. No tiene energía aparente, ya sea potencial o cinética, pero en escala microscópica es un hervidero de moléculas de alta velocidad que viajan a cientos de metros por segundo. Si el agua se tirase por la habitación, esta energía microscópica no sería cambiada necesariamente por la superposición de un movimiento ordenado a gran escala sobre el agua como un todo. ¿Cómo funciona la energía interna? La energía interna de un cuerpo es la suma de todas las energías de las partículas que lo componen. La temperatura es una magnitud que mide el grado de agitación de las partículas que componen un objeto, es decir, mide el medio de la energía cinética de todas las partículas. ¿Cómo se transfiere la energía interna? La energía interna, U, es una función de estado relacionada con el movimiento de las partículas que se integran a la materia. Esta energía interna puede variar en función de intercambios de calor o trabajo, que a su vez tendrán lugar al variarse de la temperatura, presión y volumen del sistema. ¿Qué factores dependen de la energía interna? Observe que la energía interna de una cantidad dada de un gas ideal monoatómico depende solo de la temperatura y es completamente independiente de la presión y del volumen del gas. ¿Cómo se calcula la energía interna? La variación de energía interna coincide con el calor transferido en un proceso a volumen constante según la expresión. ¿Quién descubrió la energía interna? Sal-Khan. La energía interna y la primera ley de termodinámica creado por Sal-Khan. ¿Cómo se conserva la energía interna en un sistema cerrado? La ley de la conservación de la energía se aplica. La energía total de un sistema aislante es constante. La energía no se crea ni se destruye, solo se puede transformar de una forma a otra o transferir de un sistema a otro. ¿Qué factor habrá que aplicar para que la energía interna aumente? Cuando un sistema hace trabajo en los alrededores, la energía del sistema disminuye. Cuando se realiza trabajo sobre el sistema de la energía interna del sistema aumenta. ¿Cómo se relaciona la energía interna y el calor? El calor y la energía interna están relacionados porque la energía interna de un cuerpo es la energía que tiene debido a su temperatura. Cuando un cuerpo absorbe calor, su energía interna aumenta y por tanto también su temperatura. La temperatura es una medida de la energía cinética total del sistema, y a mayor energía cinética, mayor calor y temperatura.